Vamos entonces a la palabra del Señor. El texto bíblico que vamos a compartir hoy es Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19. Vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te pedimos como iglesia local, como hijos tuyos, que tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros, Señor, de manera que encontremos aquí un alimento espiritual, que encontremos aquí también consuelo, Señor, respuestas que vienen de tu boca, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. He colocado por título a esta predicación: cuando enfrentamos el necesario fuego de prueba. Cuando enfrentamos el necesario fuego de prueba. Instrumento escogido me es este, dijo Dios acerca de Pablo, y los cristianos deberíamos considerarnos como tales, teniendo en cuenta las promesas para cada uno de sus hijos. Conozco, dijo un predicador de iniciales HBL, a un anciano que sufrió 2 operaciones seguidas, una de cáncer estomacal y la otra de amputación de una pierna. Para mayor complicación sufrió una embolia. Cuando fui a visitarle, poco antes de morir, aún irradiaba gozo cristiano, pues me dijo que le agradecía a Dios el haberle dado este tratamiento especial de tribulaciones en los últimos años de su vida para prepararle una eternidad más rica y más dulce. Una frase particular resuena en mi mente de aquella última conversación con este sufrido servidor cristiano. Hermano, cada golpe es un empujón hacia arriba. Si yo preguntara esta mañana, ¿cuántos quieren ser bendecidos y prosperados? Probablemente y en honestidad todos levantaríamos nuestras manos. Y si yo hiciera la pregunta de cuántos desean ser probados, seguramente, y hasta con el pensamiento, quisiéramos evitarlos. Mientras preparaba esta predicación, recordaba una enseñanza que daba vueltas con mucha fuerza hace algunos años, y me temo que hoy también, y es precisamente esta enseñanza del decrétalo y anúlalo. Muchos se recordarán, en aquel entonces se decretaban las bendiciones, decretamos bendición, y se anulaban las pruebas. Pero la Escritura es clara en este sentido, y podemos leer en Santiago capítulo 4, versos 13 al 17. Oigan ahora, ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Escucha bien, sin embargo ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Iglesia, los problemas, las dificultades, las pruebas están quizás hoy mismo para ti en tu vida y van a estar también en el futuro. Dios en su sabiduría nos dé la fortaleza para enfrentarlas. De manera que cuando salgamos de las pruebas, nuestro carácter haya sido refinado. Nuestro carácter se acerca un poco más al carácter de Cristo. Tal como decía este anciano enfermo, ¿no? Cada golpe es un empujón hacia arriba. El primer punto de nuestra predicación es la prueba, no una sorpresa, sino motivo de regocijo. La prueba, no una sorpresa, sino motivo de regocijo. Y esto lo encontramos en los versículos 12 y 13. Amados, no se sorprendan del fuego que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Cuántos tuvieron un año difícil? ¿Cuántos tuvieron un año de pruebas? Aquí está tu respuesta. No te sorprendas. No te sorprendas del fuego de prueba. No dice simplemente prueba, sino que utiliza esta metáfora y dice fuego de prueba. Y este fuego de prueba sobreviene a nuestras vidas por el hecho de ser creyentes. Porque la verdad es que todas las personas sufren. Los no creyentes también sufren. Pero Pedro está hablando aquí del que sufre por ser creyente, del que sufre por ser cristiano. El mismo Señor Jesucristo dijo en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, versos 10 al 12, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Verso 12, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en el cielo es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Si buscamos en el Nuevo Testamento vamos a encontrar muchos pasajes con esta misma intención. Las pruebas son parte de la vida del creyente. En consecuencia, y tal como dice el apóstol Pedro a sus destinatarios, no debiésemos sorprendernos, no debiese llamarnos la atención cuando pasamos por periodos de prueba. Nuestro texto habla de manera plural, ¿no? Se está dirigiendo a este grupo de creyentes. Si volvemos un poquito al capítulo 1, ¿no? Ahí podemos identificarlo. Dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. A esta iglesia se estaba dirigiendo el apóstol Pedro. Es una prueba, en este sentido, de carácter colectiva. Ocupando la misma metáfora del fuego, este fuego de prueba estaba quemando a toda la iglesia, por así decirlo. Alcanzando a toda la iglesia, por así decirlo. Es obvio que eran creyentes. Pedro les llama amados, con una sinceridad genuina, ¿no? Y respecto del contexto, ¿no? La experiencia de los paganos no incluía sufrir por su religión. En el tiempo que la Biblia fue escrita, o el Nuevo Testamento más específicamente, para los paganos no estaba considerado esto de sufrir por la religión. La convicción rara vez era tan profunda para llevar a los hombres a sufrir. Pero la historia de los judíos y la historia de los cristianos ha tenido muchos capítulos de persecución, destierro y muerte. Eso comenta un estudioso. Persecución, destierro y muerte. Era probablemente algo de la prueba de fuego que estaban enfrentando nuestros hermanos en aquel entonces. Iglesia, no es la prueba o el fuego de prueba una sorpresa para nosotros. Si hubiese alguna especie de contrato, que no lo hay, pero si hubiese una especie de contrato cuando nosotros nos hacemos cristianos, créame que en ese contrato debiese estar estipulado muy claramente que vendrán pruebas. Y aunque no esté en el contrato, está en algo más importante, que es en la Escritura. Vendrán pruebas. No hemos sido engañados. Por el contrario, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Una vez corregida esta falsa expectativa en los destinatarios, ¿no?
de que los cristianos no sufren, y también en nosotros, ¿por qué no? Necesitamos saber cuál es la actitud correcta frente a la prueba, y esto responde el versículo 13. Dice, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Pedro no estaba teorizando, y quiero llevarlos a Hechos capítulo 5, versos 40 y 41. Pedro había vivido esto de manera literal, en su propia carne. Hechos capítulo 5, 40 y 41 dice, ellos aceptaron su consejo, hablando de las autoridades religiosas, y después de llamar a los apóstoles, escuche bien, los azotaron y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús, y los soltaron. Los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio, regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre. ¿Cómo responderíamos nosotros a una situación como esta? Que por causa del Señor Jesucristo fuésemos azotados, injuriados, insultados. Diríamos como los apóstoles, qué regocijo. Somos dignos de sufrir por la causa del Señor Jesucristo. En lugar de algo inesperado, el fuego de prueba, iglesia, es algo que Pedro describe como compartir los padecimientos de Cristo. ¿Qué es el fuego de prueba? Compartir los padecimientos de Cristo. Nosotros quizás podríamos mirar al cielo cuando estamos en pruebas y preguntarle al Señor, Señor, ¿por qué a mí? Y yo creo que muchos lo hemos hecho en más de alguna oportunidad. ¿Por qué me está pasando esto a mí? El texto nos dice, estás compartiendo los padecimientos de Cristo. Regocíjate, regocíjate. Antes de seguir, es bueno aclarar cuáles fueron los padecimientos de Cristo, ¿no? ¿Qué nos quiere mostrar el apóstol Pedro? En esta instrucción, en esta misma epístola, primera de Pedro, capítulo 1, verso 2 al 25, una instrucción de manera específica a los siervos de aquella época, pero que encuentra aplicación para cualquier creyente. Leo, dice, pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad lo soportan con paciencia? Pero si cuando hacen lo bueno, sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito han sido llamados. ¿Sabía usted de eso? Que hemos sido llamados también por Dios para sufrir haciendo el bien. Y aquí viene la parte de Cristo. Aquí el apóstol Pedro habla acerca de los padecimientos de Cristo. Dice, pues también Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ahí están los padecimientos de Cristo. Para que sigan sus pasos. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien, cuando lo ultrajaban, ahí tiene usted un padecimiento, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y es lo mismo que el apóstol Pedro nos va a decir al final de este texto. La misma actitud que nosotros tenemos que entender y hacer. Verso 24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, azotado, humillado, insultado, escupido, y Él fue perfectamente santo. Amén. Hay una medida entonces en la cual el Señor a través de su palabra nos invita a compartir los padecimientos de Cristo. Estos padecimientos que vamos a pasar no son para justificarnos delante de Dios. Sabemos que precisamente somos justificados por la obra de Cristo, sino más bien es parte del proceso orquestado por Dios para refinarnos. Amados hermanos, si has sufrido, si estás sufriendo, y cuando sufras recuerda esto. Dios te tiene en su horno, te está refinando. Dios está haciendo una obra en ti. El tema de la prueba domina esta epístola. Tuvimos hace un par de años la oportunidad
de predicar expositivamente primera y segunda de Pedro. Y ahora, al querer predicar este pasaje, volví al pasaje en específico y obviamente leí toda la epístola de nuevo, porque la memoria es frágil. Y si hay algo que predomina es el tema del sufrimiento, es el tema de que el Señor Jesucristo viene. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en el contexto al cual Pedro se dirige, lo estaban pasando mal. Estaban sufriendo por causa de ser cristianos. Y leemos otra vez en 1 de Pedro capítulo 1, versos 5 al 8. Escuche bien, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en la cual ustedes se regocijan grandemente, es decir, nos espera una salvación grande en Cristo, eterna, un gozo eterno. Nos regocijamos por eso. Pero aquí también viene la otra parte de esta noticia, de este tránsito terrenal. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Con diversas pruebas. Pedro da a entender que así como el oro es refinado por el fuego, del mismo modo es la fe del creyente probada mediante el sufrimiento. Dice un comentarista. El verso 7 dice: para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. A quien sin haber visto ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. ¿Recuerda usted la experiencia de Esteban? En Hechos capítulo 6. En el 6:15 dice: hay algo del resplandor de Dios sobre quien acepta el sufrimiento por la causa de Cristo. Eso refleja ese pasaje. Y el divino ayudador está con nosotros para nuestro bien, por cuya causa los mártires han ido cantando a la muerte. Los mártires en la historia del cristianismo han ido cantando a la muerte. Imagínense lo que es eso. Pero hemos de recordar que hay una diferencia entre aceptar el padecimiento y buscarlo. ¿Entendió? Hay una diferencia entre aceptar el padecimiento, que sobreviene por el hecho de ser creyentes, cristianos, y lo segundo es buscarlo. Pues lo segundo suele ser egocéntrico y no cristocéntrico. Ciertamente hay quienes se fabrican a sí mismos escenarios de dificultad. Entonces, ahí exhiben una piedad artificial. Yo lo paso mal, yo sufro por la causa de Cristo. Pero ellos mismos están fabricando eso para ganar admiración de los demás. El contraste entre la prueba de fuego que enfrentamos en este mundo, amados hermanos, versus la revelación de su gloria, debería saturarnos de asombro. Hay dolor, hay frustración, hay momentos difíciles, pero nos espera una gloria eterna en los cielos. En ocasiones parece que no hay respuestas, ¿no? En ocasiones hay situaciones tan al límite que parece que no encontramos respuesta. Recuerdo hace años tuve la oportunidad de estar con un matrimonio que en su pequeño hijo se ahogó por inmersión en una piscina. El niño salió con vida, pero hasta el día de hoy obviamente tiene secuelas. No volvió a ser el mismo niño que era. ¿Cómo le dices tú a esos padres que hay que soportar la prueba? No tenemos todas las respuestas, hermanos, y tenemos que ser humildes para reconocerlo. Pero aquí hay un ancla poderosa para cuando el dolor te esté consumiendo, cuando la incertidumbre te esté consumiendo, cuando la prueba te esté quemando al límite. Aquí hay un ancla poderosa y es el ancla de lo eterno. No tenemos todas las respuestas, pero es el ancla de lo eterno, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Cuando te sientas saturado, aplastado, deprimido, tienes que poner tu mirada en la revelación de su gloria. Y ahí nos vamos a regocijar con gran alegría. El fuego de prueba no va a hacer nada delante de la presencia eterna de Dios.
Va a ser solo un abrir y cerrar de ojos lo que podremos haber sufrido en esta tierra cuando estemos eternamente en los cielos con Cristo Jesús. Una experiencia con nuestros cuerpos glorificados será una amplificación de esa experiencia de los 3 apóstoles en la transfiguración, ¿lo recuerda? Fue una experiencia tan asombrosa que el único que se atrevió a hablar en ese contexto dijo una locura. Claro, nosotros decimos, mira Pedro con la que sale. Pero Pedro estaba viendo algo de la gloria de Dios, hermano. Y su cuerpo aún no estaba glorificado. Entonces él dijo, bueno, hagamos unas enramadas acá para que los profetas y tú, no se le ocurrió nada más. Un gozo de alegría eterno, absolutamente libre del fuego de prueba. No habrá más dolor, incertidumbre, escasez. No habrá más duelo, entonces no habrá más enfermedad. Anhelamos estar eternamente en la presencia de Dios y regocijarnos con gran alegría. ¿Usted sabe lo que es regocijarse con gran alegría? Por cierto, practique desde ya su cara de alegría. Parece que algunos quieren llegar al cielo a estrenarla. Practique esa cara de alegría, por lo que Dios ya nos ha provisto. El segundo punto de nuestra predicación. La forma del fuego de prueba. ¿Cuál es esa forma? ¿De qué manera se presentó para nuestros hermanos? ¿Y de qué manera se puede presentar también para nosotros hoy? Leemos en el verso 14, si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes por asesino, como asesino, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguien sufre como cristiano, no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. De esta manera fueron sometidos a prueba los creyentes a los cuales Pedro les estaba escribiendo. Fueron insultados por reconocerse a sí mismos como seguidores de Cristo. ¿Podemos ser insultados por el nombre de Cristo y conservar el gozo, conservar la dicha? Esto no es natural. Lo natural frente al insulto es que nosotros respondemos con insulto. ¿Cuál es la razón de responder al insulto con dicha? El texto nos da la respuesta. Dice, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Amén. Es decir, una nueva naturaleza que Dios nos ha dado a través de su Espíritu. Hemos nacido de nuevo. Por lo tanto, ya no reaccionamos en la carne. Al menos no debiese ser lo normal o lo que predomina en nuestra vida, sino más bien tenemos un comportamiento espiritual. Insultar a la iglesia es insultar el cuerpo de Cristo. Dice, ciertamente por ellos Él es blasfemado. Pero cuando la iglesia es insultada y responde con dicha y regocijo, mire lo que resulta. Pero por ustedes es glorificado. Una misma acción produce 2 efectos diferentes. La prueba de fuego, por quienes la protagonizan, ¿no? Quienes están haciendo este mal en contra de la iglesia, es un acto blasfemo, condenable, es un pecado. Aquellos que insultaron, martirizaron y persiguieron cristianos estaban efectivamente pecando y serán responsables delante de la presencia del Señor. Eso es un asunto. Y el otro, en quienes reciben este mal y al hacerlo se comportan dignamente, ellos glorifican el nombre de Dios. No responden con la misma medida. Y es cosa de recordar, ¿no? Cómo muchos cristianos han muerto por la causa de Jesucristo. ¿Dónde estaríamos nosotros hoy representados? ¿Somos personas que responden al insulto con más insulto? Cuando nuestro cristianismo está sometido a prueba. El verso 15 dice, de ninguna manera, es enfático Pedro, sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido. Los 3 primeros suenan bastante razonables en el perfil de un no cristiano: asesino, ladrón y malhechor. Pero ¿se dio cuenta del último? Entrometido. Eso parece estar más cerca a nosotros, ¿sí? Y no puede ser accidente que esté en esta lista.
Dice un comentarista, homicida y ladrón son personas culpables de acciones específicas. Y lamentablemente ha habido casos de creyentes que lo han sido, no solo antes de convertirse, sino también después. Pues debemos recordar que hay quienes han llegado a Cristo de un trasfondo turbulento o que creen que los fines justifican los medios. Y a veces lo hecho es algo legal pero inmoral. Malhechor es un término más general para incluir a quien hace fechorías de cualquier clase. La palabra griega que se usa para entrometerse es asuntos ajenos, que significa sobreveedor de lo ajeno o de lo que no le atañe. La única acusación por la cual los verdaderos cristianos fueron condenados, ¿sabe cuál era? Por ser cristianos. Por ser cristianos. Y el término entrometido, dice otro comentarista, podría referirse a hechiceros, aunque probablemente alude a los chismosos. Yo me quedo con esa idea, alude a los chismosos, aquellos que ofrecían consejos indeseables e inoportunos. Entrometerse sin tacto alguno en los asuntos de otros era un vicio a menudo atribuido a los filósofos populares, dice otro comentarista. El pecado, ¿cierto?, del versículo 15 es motivo de vergüenza a quien lo practica. Y es absolutamente esperable que quien lo practica, es decir, el que es asesino, ladrón, malhechor, entrometido, sufra por haber practicado ese pecado. Por eso el apóstol Pedro dice, ustedes no estén practicando cosas como esta. Y Romanos 13:4 nos enseña que los gobernantes tienen autoridad de parte de Dios para ejecutar la espada, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, hablando de los gobernantes. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Luego el verso 16 dice, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence. ¿Escuchó bien? No se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. El sobrenombre cristiano originalmente surge como una calificación de hostilidad hacia los cristianos, de un término burlesco, como llamarles pequeños cristianos. Pero finalmente en el tiempo terminó quedando el término como algo aceptable. El sufrir como cristiano implica no estar en la práctica del pecado. Y ahí hay una diferencia. Porque los cristianos pecamos, ¿sí? Y cuando pecamos, vamos a tener que responder por ese pecado. Obviamente, arrepentirnos, pero vamos a tener que pagar las consecuencias de ese pecado. El sufrir, ahora como cristianos, más bien a lo que Pedro se estaba refiriendo es el sufrir en el tránsito del poder de la gracia del Señor. Es decir, cuando tú sufres, pero no es producto de tu pecado, sino sufres en el camino por la soberanía de Dios siendo aplicada, así como estaban siendo estos hermanos. Altamente hostilizado el medio, por cierto, que experimentaban el juicio de los tribunales terrenales. Pero Pedro también considera el sufrimiento como disciplina de Dios, al igual que lo hacían los maestros judíos. A través de la historia, la persecución ha refinado y fortalecido a la iglesia, dice Kinner. El sufrimiento colectivo, amada iglesia, probablemente para nosotros hoy, al menos en esta era o en este tiempo, no es como el que estaban sufriendo en la carta que estamos leyendo. Era persecución, hostilidad. Por ahora no sabemos cómo vendrá en el futuro. Pero sin lugar a dudas hay distintas manifestaciones de la prueba que también sufrimos. Y creo que de manera colectiva nosotros como iglesia local hemos sufrido en las últimas semanas también una prueba que ha sido de carácter colectivo, que nos ha alcanzado de manera directa o indirecta, en mayor o menor grado a todos y cada uno de nosotros. Las pruebas deben guiarnos hacia una mayor madurez, hacia un mayor crecimiento. De manera particular ahora, los cristianos se enferman,
los cristianos quedan cesantes, los cristianos se endeudan, los cristianos sufren duelos. Son situaciones que escapan a su posibilidad de intervención o responsabilidad. Son verdaderos fuegos de prueba. Quizás tú los has enfrentado durante este año que está a punto de terminar. Quizás en este preciso momento lo estás enfrentando. Un fuego de prueba. O quizás tu año 2024 va a partir con un fuego de prueba. Yo no lo sé. El texto dice que no tenemos que avergonzarnos, porque el escenario de prueba es un escenario provisto por Dios para que su nombre sea glorificado a través de nuestras vidas. Por lo tanto, no tenemos que avergonzarnos. Si hay algo que he visto una y otra vez, es como muchos creyentes se esconden cuando están siendo probados, se aíslan cuando están siendo probados. Y eso no resuelve para nada tu problema. Es más, lo acentúa. Porque teniendo otros creyentes con los cuales compartir tal vez esa prueba y que van a poder orar por ti, van a poder acompañarte, tú te aíslas. En algún sentido, tal vez de manera diferente a la de los creyentes de la época de Pedro, pero en algún sentido también nos avergonzamos de estar siendo probados. No te avergüences, hermano. Si estás viviendo la prueba, no te avergüences. No es motivo para avergonzarse. He visto también una y otra vez cuando, por ejemplo, alguien padece cáncer. Me tocó hace años tener un jefe y dueño de la clínica veterinaria donde yo trabajaba. Y sabíamos solo que estaba enfermo. Y no supimos, sino hasta que nos dijeron que estaba desahuciado, que su enfermedad era cáncer. Y probablemente usted también lo ha visto, porque la gente intenta ocultar este tipo de cosas, como que no quiere mencionarlas. La gente de cierto modo se avergüenza o piensa que con decirlo la situación va a empeorar. Como iglesia local, como creyentes, como cuerpo, debiésemos apoyarnos los unos a los otros, estar en oración los unos por los otros. No te avergüences cuando estás siendo probado. Tenemos una familia de la fe dada por Dios para refugiarnos. Amén. Y por último, sufrir conforme a la voluntad de Dios. Verso 17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los cuales no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Pedro ahora plantea el fuego de prueba como un tiempo de juicio para la casa de Dios y después aclara quién es esa casa de Dios, nosotros los creyentes. El fuego de prueba está dentro del programa de Dios para su iglesia, para sus hijos. Si esto fuese una carrera universitaria, en cada semestre vendría incluido prueba de fuego. Prueba de fuego 1, prueba de fuego 2, prueba de fuego 3, prueba de fuego 4. Y hasta que estemos en la presencia del Señor, vamos a ser probados. Iglesia, no te sorprendas. No mires al cielo con cara de incógnita. ¿Qué está pasando? La Escritura nos lo dice una y otra vez. Las pruebas son parte del tránsito y la carrera cristiana. Pero hay un contraste que otra vez debe animarnos, es el contraste de esta prueba parcial y la eternidad. También Pedro nombra esto que dice, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Hay severidad, ¿cierto?, en las pruebas de esta vida para los creyentes, pero también hay personas que no creen. Y lo plantea como una pregunta, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? Condenación eterna. Pero no solo condenación eterna, iglesia, los que rechazan el evangelio caminan sin esperanza. Cuando tú sufres, tú doblas tus rodillas, tú acudes al Señor y el Señor te da paz en medio de tus tormentas, en medio de tus dudas. Tal vez no tienes todas las respuestas, pero sientes consuelo, sientes paz. El no creyente no tiene eso. El no creyente está solo en medio de su situación.
ha negado el Evangelio, ha rechazado a Dios. Entonces su tránsito es golpe tras golpe. Y su corazón se va endureciendo cada vez más. Pero eso no termina aquí, sino que también le espera una condenación eterna, de la cual nosotros los creyentes no tenemos que alegrarnos, por cierto. Nosotros, la Iglesia de Cristo, debiésemos estar preocupados por proclamar la verdad de Dios, de manera de que muchos de esos no creyentes sean parte de la Iglesia de Cristo. Verso 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? El que está en Cristo enfrentará dificultades rumbo al cielo, pero Dios mismo está con él. ¿Qué queda entonces para el que le da la espalda a Dios? Tal como yo decía recién, en esta vida y en la próxima, desolación. Verso 19, así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Antes el apóstol Pedro había escrito en capítulo 3, versos 17 y 18, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Como decíamos antes, tenemos que hacer un reflejo de los padecimientos de Cristo. Aquí también vemos el propósito de las pruebas que Dios nos somete. Y cuando volvemos otra vez a 1 de Pedro capítulo 4, verso 1 y 2, leemos: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, escuche bien, ármense también ustedes con el mismo propósito. No solo no nos debe sorprender la prueba, sino que así como el Señor Jesucristo padeció en la carne, Pedro nos dice que tenemos que armarnos con este mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Allí está el efecto purificador de la prueba. ¿Qué hace la prueba? La prueba nos deja derrotados. La prueba muchas veces nos deja en el suelo. De manera que entendamos de manera práctica y clara de que sin el Señor no somos nada ni podemos hacer nada. Verso 2, para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, ve el efecto purificador, sino para la voluntad de Dios, es decir, para ser santificados. Como mencionamos antes, existe un sufrir que se conforma a la voluntad de Dios y otro sufrir producto de nuestro pecado. El enfoque del apóstol Pedro aquí es el primer sufrir, ese sufrir purificador de Dios en la vida del creyente. ¿Qué podemos hacer de manera práctica cuando estamos en el fuego de prueba? Dice el texto, encomendar nuestras almas al fiel Creador y hacer el bien. Es difícil, es doloroso, es incierto, parece que nunca se acaba, es una ola y otra ola que golpea contra ti. Escúchame, amado hermano, hermana, encomienda tu alma al fiel Creador y haz el bien. La porcelana Derby viene de Derby, Inglaterra. También se le llama Crown Derby, porque los fabricantes son los proveedores de la Casa Real Inglesa, quienes dieron un permiso especial para su fabricación. Es buscada y apreciada entre los amantes de la porcelana fina. Un día un pastor visitaba la fábrica de esta porcelana y vio a los artesanos aplicar varias pinturas de distinto color a objetos sin terminar. Un marrón amarillento, un azulado negro y un rojo parduzco. Pintaron los bordes de negro. ¿Qué apariencia tan poco atractiva tenía la porcelana cuando la metieron al horno? Pero el fuego efectuó la transformación maravillosa. Cuando la sacaron del horno, el pastor pudo contemplar las piezas exquisitas de porcelana. El negro se había transformado en un oro brillante. El azul y el rojo habían adquirido un tono lustroso y espléndido. En la sabiduría infalible de Dios, algunos de sus santos más dignos son hechos a la imagen de Cristo
en el horno de la tristeza y del sufrimiento. He aquí, te he refinado, y no como a plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Isaías 48, 10. Termino leyendo este texto, que también me parece apropiado y también está en la misma carta. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 11. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él. ¿Escuchó bien, iglesia? Toda su ansiedad. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alertas. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistan los firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Es importante eso, hermano. Todos sufrimos, de distintas formas. Y después de que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Estamos a puertas de terminar este año 2023 y estoy seguro, Dios, de que todos los que estamos aquí de una u otra forma hemos sido probados, Señor. Tu palabra hoy día nos recuerda el propósito de esa prueba, Señor. Nos recuerda la actitud frente a la prueba, Señor. Y nos enseñas a descansar en ti, a encomendar nuestras almas, Señor, delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor. Si hoy mismo hay hermanos, hermanas en la fe que están sufriendo hoy, Señor, que están padeciendo por el hecho, Señor, de caminar como creyentes, como hijos tuyos. Queremos ser sensibles, Señor, y queremos pedirte que tú les fortalezcas, Señor, que tú les animes, que sus convicciones sean, Señor, firmes en tu palabra. Y que también nosotros como iglesia sepamos responder de mejor manera como cuerpo, Señor, a las pruebas de los demás hermanos. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.